oración. Aleluya. ¿Le parece si extiende sus manos, por favor? Repita conmigo: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra, y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a predicar el Evangelio del Señor. ¿Le parece si hoy en especial, hoy en especial, usted me va a regalar toda su concentración? Esta es una prédica en donde yo necesito que usted esté junto conmigo. Esta es una prédica en donde necesito que no se distraiga. Ella está adorando al Señor, tranquila. Esa es su manera de adorar al Señor. Gloria a Dios. Ok. Toca al que tienes al lado y dile: hoy, mientras termina el pastor, no me hables. Toca al que tienes al otro lado y dile: hoy, en esta prédica, antes de que termine el pastor, le cae la Santa Biblia en la cabeza al que hable. Toca a 500 personas al lado y dile: hoy, antes de que termine el pastor, no puedes ir al baño. Sí, porque a veces yo creo que las prédicas de oración son diuréticas. Vamos a predicar hoy cómo alcanzar el reposo de Dios en mi vida. ¿Alguien le interesa esta enseñanza? ¿Puede repetir conmigo? ¿Cómo alcanzar el reposo de Dios en mi vida? Hebreos 4, del 1 al 6. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Facilito de entender, ¿verdad? ¿Lo entendieron? Me gusta el servicio de 11, son más sinceros. En el de las 8 todo el mundo dijo amén. Esto está más enredado que cometa en árbol de limón. Pero bueno, por eso necesito de tu concentración, porque hoy vamos a hablar algo que debe cambiar tu manera de relacionarte con Dios y debe cambiar tu victoria día a día en lo que estás haciendo. Si usted se concentra, si usted está conmigo, usted hoy va a recibir unas llaves que le va a hacer vivir en una constante victoria. Amén. Lo primero que debemos entender es que el modelo del reino se basa en la obediencia. Predicamos el domingo pasado que debemos vivir aquí en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, tu sistema de gobierno. El reino de Dios no es el cielo, es la palabra, su sistema de gobierno. Entonces, en ese sistema de gobierno, todo se basa en la obediencia. Dios puso en el huerto 2 árboles,
el árbol de vida y el árbol del bien y del mal. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tienes que concentrarte mucho en esto. Siempre nos han hablado sobre el árbol del bien y del mal. Satanás invita a que Adán peque, que Eva peque, comiendo del árbol que estaba prohibido comer. Pero pocas veces hacemos énfasis en que en el Edén habían dos árboles, o la historia tipifica dos árboles. Uno, el árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo, es la palabra de Dios. De este árbol es de que Adán y Eva tenían que comer. El otro era el árbol del bien y el mal. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿de qué árbol no debía comer? ¿Alguien me pudiera decir qué es el árbol del bien y el mal? ¿Qué tipifica el árbol del bien y el mal? ¿Qué es el árbol del bien y el mal? Si todo en el reino se basa en la obediencia y yo tengo que comer del árbol de la vida de Cristo, debes saber que Adán y Eva estaban colocados en un lugar perfecto. Y era perfecto el lugar porque solamente se necesitaba el Zoe de Dios. Recuerdan, enseñamos que Dios nos dio tres tipos de vida. La vida biológica, de ahí viene biología, el cuerpo. La vida psique, que es la vida psicológica, la mente, las emociones, el alma. Y la vida Zoe, cuando Adán recibe la vida Zoe, recibe la vida del Espíritu. Pero cuando Adán peca, la vida Zoe sale de él y queda un hombre bio-psique. Pero el Espíritu, la vida eterna que estaba en él, sale por el pecado. Entonces, si debo comer del árbol de la vida, que es Cristo, su palabra, ¿qué tipifica o qué significa el árbol del bien y el mal? Es la experiencia del bien y el mal en mi vida. Esta semana, preparando esta prédica, le mandé al liderazgo una pregunta: ¿por qué Dios permite el mal? ¡Wow! Maravilloso. 120 respuestas increíbles. Increíbles, donde cada uno expresaba lo que había en su corazón al respecto. Todas fueron maravillosas. De hecho, creo que quedará como costumbre el martes lanzar una pregunta referente a lo que predicamos el domingo. Maravilloso construir la prédica junto con la iglesia. Y cada una de estas respuestas expresaba lo que pensaba cada uno de lo que significaba el mal. ¿Y por qué el mal? Usted debe saber que en Dios no hay mal. La palabra dice que sus pensamientos no son pensamientos de mal, sino de bien. Entonces, en Dios no hay mal. ¿Dónde aparece el mal? Bueno, de todo árbol vas a comer, pero no vas a comer, es decir, no vas a vivir la experiencia del mal, porque no es necesario. El mal por sí solo no existe. Lo que existe es la ausencia del bien. Dios no es malo, Dios es el bien. Y todo lo que está fuera de Él, todo lo que tiene ausencia de Él, todo lo que está fuera de la vida Zoe de Él,
puedes considerarlo como la definición del mal. Así que el mal como tal no existe. Lo que existe es la ausencia del bien. Si yo le dijera a usted, ¿puede medir cuánta oscuridad hay en este lugar? Es imposible la respuesta, porque la oscuridad no se mide. Se mide la intensidad de la luz. Es decir, la oscuridad por sí misma no existe. Existe cuando hay ausencia de luz. Por ejemplo, los colores no existen. Lo que usted conoce como color, lo que usted está viendo a su alrededor como color no existe. Es la refracción de la luz. Lo que usted está viendo es la proyección, la refracción de la luz. Se lo explico mejor. A la luz del sol. Si esa luz, hay gotas de agua, a través de esas gotas de agua, ¿qué aparece? Los colores. Pero si no hay agua, usted está viendo luz. Cuando hay agua, cuando podemos refraccionar la intensidad de la luz, aparece el color. La Biblia dice que el agua tipifica la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra el color de la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Y a través de su palabra le ponemos color al mundo. Amén, ¿lo está entendiendo? Entonces usted tiene que saber que Dios no es malo. Dios no procura el mal para tu vida. Dios no desea el mal para ti. La palabra prohíbe el mal. Dios prohíbe el mal. De todo árbol comerás, menos de la experiencia del bien y el mal. Si tú vives en el bien, tú vives en la perfecta creación, tú vives en el Zoe de Dios, tú no tienes que tener experiencias de mal para conocer que hay mal. Hace poco vi una película que me impactó. Hijo, colócame la gráfica, no el video, la gráfica. Se las recomiendo. Esta película, Beautiful Boy, siempre serás mi hijo. Se las recomiendo. Vea, como pastor de esta congregación, véase esta película. Se la recomiendo. No se la voy a contar, pero se trata de un papá que tiene un hijo bello, maravilloso, inteligente, fue aceptado en todas las universidades, un muchacho brillante. Pero el muchacho le dice: papá, yo quiero probar de todo en la vida. Y una de las cosas, pero no se la voy a contar, pero solo un puntico, quiero probar la marihuana. Y el papá: ¡ay! Pero papá, yo la quiero probar. ¿Dónde está lo malo? Si tú, cuando eras joven, también te metiste, bueno, usted entendió. No es el término correcto, pero también la probó. Y el papá, teniendo esa discusión con el hijo, le dice: sisas. Y sabes, prueba el hijo y el padre la experiencia de la marihuana. Los dos. Porque estamos en una sociedad en donde debemos comer del árbol del bien y el mal. Hay que probar de todo en esta vida. Y a continuación, una tragedia que usted tiene que verla con su familia. Un muchacho perdido en las drogas. Usted no tiene que probar el ron para saber los efectos del ron. Usted no tiene que probar el adulterio para vivir las repercusiones del adulterio. Usted no tiene que probar droga para saber que es malo. Otto, ¿por qué hay tanta bulla en el auditorio? Yo necesito, por favor, hoy el auditorio en silencio. Es muy delicado lo que estoy predicando. Por favor, a los papás les agradezco que me colaboren. Es muy delicado lo que estoy predicando. Y estoy seguro que si mi equipo cercano hoy, cuando terminó el primer servicio, me dijo: explícame, pastor, estoy en el aire. No quiero correr ese error con ustedes, porque voy a predicar algo que es muy delicado.
Es muy, muy delicado esto. Comer del árbol del bien y el mal es adentrarse en la experiencia del bien y del mal. En la experiencia personal con el bien y el mal. En la actualidad, todo el mundo sigue comiendo de este árbol. Por eso constantemente se están preguntando qué está bien y qué está mal. Nosotros los cristianos no necesitamos comer del árbol del bien y el mal para saber si es bueno o es malo. Nosotros caminamos conforme a la palabra, lo que edifica y lo que no edifica. Si lo que usted está haciendo tiene que preguntarse si es bueno o malo, simplemente pregúntese si edifica o no edifica, si está afín con la palabra. Si lo que usted está haciendo, si lo que usted está enfrentando, usted quiere saber si es bueno o malo, simplemente pregúntese si está afín con la palabra. Pregúntese si usted está comiendo del árbol de vida o del árbol del bien y el mal. Dios no es malo. Dios es misericordioso. Para siempre es su misericordia. Pastor, pero entonces dígame, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios permite el mal? Yo me lo he preguntado. ¿Alguna vez usted ha caminado por la calle y ha visto una injusticia y dice, pero Dios, ¿por qué permites esta injusticia? De pana, yo lo he preguntado. ¿Usted lo ha preguntado? ¿Alguna vez se ha muerto alguien que usted ama, quiere, una buena persona? Dice, pero Dios, ¿por qué te llevas a los buenos y no a los malos? No tiene que ver con la prédica, pero usted sabe por qué en la cruz el Padre no le habló al Hijo. Porque hay momentos donde las palabras sobran, lo que se necesita es la presencia. La presencia del Señor siempre está contigo. Hay momentos donde tienes que callar. Mira, hay momentos con tus amigos, tus familiares, que solamente con que estés ahí es suficiente. Es suficiente. Puedes decir todo lo que digas, está de más. Necesitan tu presencia. Tengo una noticia para ti. La presencia del Señor va contigo donde quiera que tú vayas. Y la presencia del Señor es su palabra. Entonces el mundo sigue comiendo del árbol del bien y el mal. Pero, pregunta, iglesia, levante la mano quien alguna vez se ha preguntado por qué Dios permite el mal. Baje la mano. Levante la mano las personas que nunca han pecado. Levanten la mano y déjela sostenida arriba, por favor, las personas que alguna vez en la vida han pecado. Por eso Dios permite el mal. Dios permite el mal por misericordia. Porque si Dios no permitiera el mal, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque la palabra dice que no hay bueno ni aún uno. Tranquilo, por eso necesito tu concentración. Tranquilo, tranquilo, concéntrate, mírame para acá. Entonces, Dios permite el mal por misericordia. Pero una cosa es que Dios permita el mal y otra cosa es que lo procure o lo desee. Pastor, usted no lee la Biblia. Le invito a que lea el libro de Job. Aleluya. Dios permitió el mal en Job. Ah, sí. Bueno, Job 1 dice que Jehová estaba reunido con todos sus hijos y llegó Satanás. ¿Y de dónde vienes? No, de recorrer la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Estamos o no estamos? Varón esforzado, recto y valiente. Aleluya, gloria a Dios. Nunca escuché en la palabra del Señor hablar en sátira. Yo creo que ahí aprendió Otto Paternina. Pregunta: ¿Job era un varón recto y perfecto ante los ojos de Dios? Te lo demuestro. Los hijos hacían bacanales, estaban el uno con el otro haciendo lo que no tenían que hacer, comiendo del árbol del bien y del mal. Y Job hacía sacrificio
por si de pronto los muchachos habían pecado, tan lindo. Llevaba la ofrenda y el diezmo para el que peca y reza y empata. Conozco a alguien que llegaba borracho a la iglesia, borracho, pero borracho de verdad, verdad. Hincho. Y ahí se sentaba durmiéndose hasta que pasaran el diezmo y la ofrenda. Y cuando llegaba la ofrenda, el man tiraba su diezmo y su ofrenda y se iba. Bueno, quizás ese era Job. Entonces, Dios no le manda el mal a Job. Dios no permite el mal en Job. Job, a través de su libre albedrío, escogió procurar el mal para él. Una cosa es que Dios permite el mal y otra cosa es que lo desee o lo procure. El árbol del conocimiento del bien y el mal es la experiencia personal con el bien y con el mal. Mi esposa tenía una discusión con mi hijo adolescente esta mañana, anoche. Él le preguntaba, ¿pero por qué? Ya, porque y se explicaban, y qué discusión tan fuerte, pero yo quiero saber por qué, dónde está lo malo de esto, Y como a la media hora entró a mi cuarto Salomón y me dijo, me ganó. Me fregó mi mamá. Me ganó. ¿Quieren saber de qué estaban discutiendo? Eso no le importa a nadie, es un problema de ellos. Pero él quería comer del árbol del bien y el mal. Y quería que le explicaran, pero ¿por qué es malo? Tú y yo no necesitamos comer del mal, participar del mal, hacer parte del mal para saber que es mal. Porque tú y yo vivimos en el bien. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Amén. ¿Está conmigo? Así que otra vez, levante la mano quien alguna vez ha hecho algo malo. Cuando me preguntes, déjela levantada. Cuando me preguntes por qué Dios permite el mal, diga, por misericordia. Vamos, diga, por misericordia. Si Dios quitara el mal, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Ahora toca al que tienes al lado y dile, el mal es la ausencia de Dios. El mal no existe por sí solo. Así que cada vez que tú permitas que áreas de tu vida se salgan de la palabra, estás desplazando el bien y estás conociendo el mal. Por eso es que tú y yo hemos salido de la lógica, de la ética del bien y el mal. Nosotros comemos a Cristo, la palabra, el árbol de la vida. En el Edén, el árbol de la vida era Cristo. Ezequiel tiene una visión, tiene un sueño, tiene una visión. Ezequiel 17:22, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré. Y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitará debajo de él todas las especies. A la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde y hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová he dicho y lo haré. Ezequiel estaba profetizando el árbol de vida.
Ezequiel estaba profetizando que Jehová Dios iba a plantar el árbol de vida en el monte alto de Israel. Ezequiel estaba profetizando que el árbol de vida era Cristo. Te tengo una noticia. Tú y yo somos el árbol de vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Salmo 1. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No te preocupes por el árbol del bien y el mal. El mal siempre estará, porque siempre que haya ausencia de Dios aquí en la tierra, existirá el mal. Pero cuando Cristo venga y nos lleve a vivir por la eternidad en su presencia, entonces no conoceremos más el mal, porque en Él se encierra el bien. Pastor, pero usted me enseñó el domingo anterior que yo debía vivir el cielo en la tierra, que somos ciudadanos extraterrestres. ¿Amén o no amén? Toca al que está al lado y le tienes cara de extraterrestre. Vamos, dile, tienes cara de árbol. Claro, la palabra dice que nosotros somos seres espirituales, es decir, que el reino de los cielos, que no es el cielo, sino Él, su palabra, su sistema de gobierno, está aquí en nosotros a través de Cristo. Es decir, nosotros somos ciudadanos del cielo, de la presencia del reino aquí en la tierra. Es decir, somos como árbol plantado junto a corriente de agua. El agua es la palabra del Señor, que en su tiempo da su fruto. Toca al que tienes al lado y dile, no te preocupes, el fruto viene. Vamos todos, dile, no te preocupes, el fruto viene. Así que cuando comemos de Cristo, cuando comemos la palabra, nos transformamos en un árbol de vida. Un árbol de vida en donde los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos se refugiarán. Yo estoy profetizando según la palabra del Señor, que cuando comemos de la palabra, nuestras generaciones recibirán la bendición de la promesa de la palabra del Señor. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu matrimonio estará en victoria, porque la sombra que te cobija es la sombra de la palabra. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Tú y yo somos árboles plantados junto a corriente de agua. Y nuestras familias, nuestras generaciones, nuestra ciudad se refugiará en el fruto de nuestro árbol. Estoy profetizando en el nombre de Jesús, según la palabra, que todo árbol seco tiene que vivir. Todo árbol seco debe dar su fruto por el poder de la palabra. Amén. Pastor, pero ¿qué carrizo tiene esto que ver con el título de la prédica? Usted me dijo que la prédica se titula ¿Cómo alcanzar el reposo de Dios en mi vida? Pues lo primero que necesitas para alcanzar el reposo de Dios en tu vida es saber quién pelea por ti. Tú tienes que saber que ahora eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Que cuando Adán y Eva pecó, la vida Zoe, la vida eterna, la vida Zoe, la vida del Espíritu salió. Y Adán tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero yo quiero establecerte en esta mañana, en el tiempo que me queda, la diferencia de alguien que vive, que trabaja en el alma, en la carne, y alguien que trabaja en el espíritu. Rápidamente quiero establecerte esta diferencia. Te quiero mostrar cuando trabajas tú en el alma, en la carne, lo que aparece.
Lo que aparece cuando tu vida está soportada en tu fuerza, cuando tu esfuerzo, cuando tu trabajo está cimentado en lo que tú puedes hacer, lo que aparece es una palabra inmediata que está de moda que se llama estrés. Cuando los médicos no tienen ni idea de lo que tú tienes, eso es estrés. Doctor, me duele aquí, ya te hicimos resonancia, todo, pero me duele aquí. Estrés. Doctor, tengo el azúcar alta, estrés. Algunos decimos es 3 o 4 o 5, pero mírame para acá. Estrés es la evidencia que estás confiando en tu vida psique y en tu vida bios. Porque estrés es la resultante de la impotencia de no ver el fruto de tu trabajo. Estrés es lo que resulta como frustración de no poder ver con tus ojos terrenales lo que terrenalmente te estás esforzando para hacer. Colócame la placa, papá. Síntomas del estrés. Yo quiero a ver si alguien se siente identificado con esto. Síntomas del estrés. Ataques de ira, depresión constante, aumento en el consumo de tabaco y alcohol. Bueno, eso no sucede aquí. Temblores en las manos y en las piernas, comerse las uñas, problemas digestivos, dificultad para tomar decisiones, falta de concentración, problemas de sueño, fatiga, dolor de cabeza, mareos, desmayos, lagunas mentales, aumento en el ritmo cardíaco, confusión, ataques de pánico, sudoración, dolores musculares, desorientación, impaciencia, tendencia al llanto. ¿Alguien se siente identificado? ¿Alguien se identifica con 1, 2 o 3 de estas situaciones? Con todas, no así. ¿Alguien se siente identificado con esto? Yo te quiero enseñar hoy cómo llegar, cómo alcanzar el descanso en el Señor. Yo te quiero enseñar una clave para que tú alcances el reposo de Dios. Pero mírame para acá, el reposo de Dios no es flojera. El reposo de Dios no es sentarse a que Dios haga. El reposo de Dios no es sentarse, estoy tranquilo porque que se preocupe el que le debo. ¿Qué es el reposo de Dios? Pregúntate si algo de lo que ves aquí está pasando en tu vida. Y pregúntate qué es lo que estás haciendo en tus fuerzas. ¿Qué es lo que está afectando tu vida en tus fuerzas? No sé si es un problema de salud, trabajo, dinero, de pareja. ¿Qué es lo que estás haciendo que te está frustrando? ¿Qué estás haciendo que por más que te esfuerces con tu cuerpo, con tus pensamientos, no lo logras alcanzar? ¿Qué es lo que te frustra porque estás haciendo cosas para ganar el resultado y no lo obtienes? Mírame para acá. La diferencia entre actuar en tus fuerzas, en tu psiquis y en el espíritu es que cuando estás confiando en el espíritu, es decir, cuando estás viviendo en el reino, por más que te esfuerces, lo que el reino te prometió ya es. Mírame para acá, no quiere decir que no te esfuerzas, no. Quiere decir que cuando vives en el reino, cuando vives en el Zoe de Dios, entiendes que la promesa de Dios no viene a tu vida porque tú te mates trabajando o esforzándote. No, es porque tienes fe en que lo que Él prometió es para tu vida. Pastor, es decir que no me debo esforzar. Alguien me decía en el primer servicio, pastor, pero es que no estoy de acuerdo con esto porque Pablo está de moda.
Pero ¿y Pablo qué, hijo? No, pero si Pablo se esforzó, claro. La palabra dice esfuérzate y sé valiente, está muy bien. Eso, yo no te estoy diciendo que porque tengas fe y que en el reino nada se gana por esfuerzo propio, es que no te tienes que esforzar. Es en el reino. En el reino nada se gana por esfuerzo, sino por fe. Pero aquí en la tierra te tienes que esforzar cada día basado en la promesa espiritual que si Dios lo dijo, en medio de tu esfuerzo se tiene que cumplir y tienes que ver el resultado. Porque serás plantado junto a corriente de agua y a su tiempo darás tu fruto. Le estoy profetizando algo a alguien. Lo que tú estás esperando, deja de esperarlo en tu mente y en tu cuerpo. Espéralo en el espíritu y deja que tu mente y tu cuerpo sean un instrumento para alcanzar la promesa de la palabra de Dios en tu vida. ¿Está claro? Eliseo, ¿está claro? ¿Sí o no? No es que no te esfuerces. Es que tienes que saber que tu esfuerzo va a dar un resultado, porque en el mundo espiritual ya se dio. Toca al que tienes al lado y dile: en el reino de Dios. Dile: en la vida Zoe, nada se gana por esfuerzo, sino por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, por más de que te esfuerces. Algunos no logramos ver el resultado porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Citamos la palabra del Señor, pero la citamos es en nuestro intelecto. No la estamos creyendo. Le decía a un pastor amigo, le decía: pastor, si tú no tuvieras que predicar, ¿prepararías la palabra como la preparas? Me dice: no, de ninguna manera. ¿Por qué? No, porque es que la tengo que preparar para predicar a la gente. Por eso no funciona. Porque la palabra tiene que hacer rema en tu vida. Tú no te das cuenta que hay grandes consejeros para los demás, pero muy malos para ellos mismos. Bueno, mira, los psicólogos tienen que arreglar la vida a todo el mundo, pero algunos de ellos, sus casas son un desastre. Yo tengo que saber que las promesas del Señor se cumplen en mi vida para después transmitirlo a los demás. El día jueves me invitaron a unos frijoles. La gloria de Dios. Una cosa espectacular. El día viernes, perdón. Pastor, ¿y qué tienen que ver los frijoles con la prédica? Todo. Porque esta prédica es la resultante de una experiencia de vida. Y terminé de comerme los frijoles y me quedé dormido, privado. Y descansé como no tiene usted una idea. Pregúntame, pastor, ¿tenía que pagar compromisos? ¿Había gente esperando en la oficina? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Porque cuando entiendes que estás en el descanso del Señor, en el reposo de su palabra, no es que te vuelves flojo, es que tú confías en Él y sabes que si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y en la noche llegué a la casa y hubo una tragedia aquí con los liderazgos. Eso fue una locura el sábado. ¿Qué pasó con el pastor? Que el pastor siempre está el teléfono conectado 24 horas. Y no, yo lo vi. La última vez que se conectó fue a las 7:30 de la noche. Y son las 10 de la mañana y no está conectado. Llamaron a mi esposa no contestaba. Ya otro iba a salir corriendo para la casa. Algo está pasando porque el mal está por ahí. El diablo es puerco.
No estaba pasando nada, negro. El pastor estaba en el reposo del Señor. Y todo siguió igual. Mira, esta mañana tenía mucha hambre, pero no tuve tiempo de ir a desayunar. Y le dije a Javier, Javier, solo Dios sabe el hambre que tengo. Y subimos la escalera. Y estando aquí al frente, aquí en la cafetería, llegó un ángel de Jehová. Un ángel de Jehová. Y me ha traído un bollo de esos que no crecen más. En hoja de bijao. ¿De qué son, papi? Pero bollo limpio, ¿verdad? Además, con un tolete de queso. No hay cosa que más le guste al pastor. Pastor es corroncho. Eso, la mancha de guineo no se quita por mucho Cartier que uno se eche. Oye, y me he comido mi bollo con mi quesito afuera. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy en el reposo de Jehová. Él pelea por mí. Él sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que tú necesitas. Si tú estás en el reposo de Dios, sí, esfuérzate y sé valiente, pero ten fe que la solución ya está dada. Una pregunta para los que no entienden que en el reino nada se gana por esfuerzo, sino por fe. Una pregunta: ¿cómo tiene usted acceso a la salvación? Más nada, por fe. Usted puede pararse en la cabeza, puede caminar de rodillas, pero la salvación es por fe, no es por obras. ¿Cómo recibo yo las bendiciones? Por fe. Pastor, por fin encontré la iglesia que yo necesitaba. Cuando me digan, ¿por qué no te levantaste a trabajar? Porque no es por obras, es por fe. Cuando yo trabajo para ganarme el pan, estoy esforzándome en la carne. Porque el pan es una promesa, es una bendición de Dios. Venga a nosotros tu reino, primero por fe. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan es una promesa, es por fe. Repito otra vez, nada en el reino se gana si no lo crees. En el reino tienes que creer para recibir. El hijo pródigo tenía un tremendo problema. El hijo pródigo estaba peleando porque teniéndolo todo no se sentía dueño. Él esperaba que el papá le matara un carnero, un choncho, un cerdo, un puerco, un ternero, lo que usted quiera. Él esperaba ganárselo y no sabía que era de él. Él no sabía que le pertenecía por fe. Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, si yo hago, ¿por qué me pasa esto? Porque estás creyendo que te lo mereces es por tu esfuerzo. Ya Cristo lo ganó por ti. Ahora tienes que tener fe. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Todo en el reino comienza por fe, se vive por fe y termina por fe. Si Dios me da una palabra, yo la creo y respondo a esa palabra en fe. Pero tienes que acceder al reposo del Señor. Te estás matando en tus fuerzas. ¿Sabes? Me comí los frijoles, me acosté a dormir y no pasó nada. Nada. Algunos creemos que si no lo hacemos nosotros no funciona.
creemos que tenemos el don de la... sí, podemos estar en todas partes. Que si no gira en torno a nosotros, no funciona. Aprender a delegar comienza sabiendo que tienes que delegar en tu fe. Aprender a delegar comienza sabiendo que todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. ¿Sabes? Si yo llegara a morir mañana, cuando el Señor lo tenga a bien, quizás mi esposa en un tiempo consiga un reemplazo. Y yo deseo que sea así. Y espero que consiga un buen reemplazo. Mi madre tenía una amiga muy especial. Y cuando murió, su amiga dejó una nota, una instrucción. Poco más o menos era como: Sofía, tú eres una buena mujer. ¿Por qué no te fijas en un buen hombre? Y ese buen hombre es mi esposo. Está loca. Y a ese hombre le dejó una instrucción: has sido mi esposo por 50 años, te he amado así como tú eres. Si tuviera que volverme a casar, me casaría otra vez contigo, con todos los errores. Pero tú eres un buen hombre. Y necesitas a una mujer que te ame, que te cuide, que te respete. Y mi amiga Sofía es una buena opción. Tienen 10 años de casados. Así que yo lo único que le pido al Señor es que si llego a morir antes y mi esposa consigue un reemplazo, que no tire la puerta del carro así muy rápido. Sabes, es una broma, pero vamos, concéntrate otra vez, reiniciemos la prédica. Quizás mi esposa consiga a alguien que sea mejor que yo. La empresa, quizás ella consiga un esposo o alguien que sea un mejor gerente o mejor administrador que yo. La empresa continúa. La iglesia, quizás Juan José va a predicar y entonces todo el mundo va a decir: wow, me gusta más cómo predica Juan José, predica más corto. Y la iglesia continúa adelante. Todo va a continuar adelante. Todo va a seguir igual. Solamente para alguien nunca la vida será igual. Para mis hijos. Porque jamás mis hijos encontrarán un mejor padre que yo. Entra en el reposo del Señor. Entra en el reposo. Entrar en el reposo del Señor no es volverte flojo. Todo lo contrario. Entrar en el reposo del Señor es llenarte de fe. Es reposar en su palabra. Es un estado interior de paz. Pero solamente este reposo viene después de haber creído. Lo único que tienes que hacer es creer. Porque para el que cree, todo es posible. Pero tienes que saber que tú tienes que vivir en tu vida Zoe. Y tu vida Zoe va a utilizar tu vida biológica y tu vida psiquis, tu vida almática y tu psico, tu mente y tu cuerpo van a trabajar para atrapar la victoria que en el mundo espiritual ya fue concedida. Eso es entrar en el reposo del Señor. Tienes que pagar algo, sí, esfuérzate y sé valiente. Trabaja con disciplina. Pero ten la fe que el fruto de ese trabajo es la victoria que te prometió el Señor. Yo creo primero y después entro en el reposo. Toca al que tienes al lado, dile: cree, cree,
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Lo único que tienes que hacer es creer. Todo en el reino es por fe. Si no creo la palabra, nunca entraré en el reposo perfecto de ella. Mírame para acá. En el antiguo pacto, el reposo era un día. Pero nosotros vivimos en el nuevo pacto. Para nosotros, todos los días son el día de reposo en Cristo. Porque ya no vivo yo, el reposo vive en mí. No tengo que esperar el domingo para que sea mi día de reposo, ni el lunes. El reposo está en mí. Yo vivo en paz. Toca al que tienes al lado, dile: cuando lo crees, lo haces. Cuando lo crees, lo haces en el reposo. Todo lo que hago sin la promesa de Dios, lo hago en mi carne. Pregúntate, si mañana dejaras de existir, ¿qué legado dejarías? ¿Una casa, una cuenta bancaria, un carro, un reloj, un seguro? Todo eso tiene un fin. Todo lo que ves tiene un fin, pero lo que crees en la palabra es eterno. Pregúntate, ¿qué dejarías mañana? Pregúntate si vale la pena acortar el tiempo que Dios te ha dado en la tierra por el peso de tu falta de fe. Pregúntate si vale la pena sacrificar lo hermoso que Dios te ha entregado por el peso que trae a tu vida la falta de fe. La falta de fe te angustia, te hace sentir frustrado. La falta de fe hace que te llenes de rabia, de dolor. Tú no tienes que vivir una vida temporal. Tú tienes que vivir aquí en la tierra una vida eterna. Y eso lo consigues viviendo en la palabra, en el Espíritu. Por nada estéis afanados. Por nada estéis angustiados. Cuando estés preocupado, afanado, pregúntate: ¿qué áreas de mi vida no están creyendo en la palabra? Pregúntate qué áreas de mi vida se salieron de la promesa. Yo tengo una palabra y esa palabra es eterna. La creo y ahora trabajo más que antes. No es que me quedo sentado. Trabajo más que antes. Pero trabajo sin estrés, sin miedo, sin ansiedad, sin preocupación, feliz. Porque trabajo en el reposo del Señor. Trabajo en el reposo de Dios. Él hará. Sé que hay cosas que te pueden estar angustiando. Es normal. Tienes una vida bios y una vida psique. Pero por eso es que mi carne se sujeta a mi espíritu. Cuando entro en el reposo de Dios, la gracia que es Cristo trabaja conmigo y a favor mío. Cuando entro en el reposo de Dios, yo tengo paz interior y dejo que la gracia trabaje a mi favor. ¿Recuerdan? Jesús le dijo: pasen al otro lado. Y se acostó a dormir. Pasen al otro lado, y se acostó a dormir. Primero sueltas la palabra. La palabra te lleva al reposo.
y después actúas para que cese la tormenta. ¿Qué peligro hay en ser carnales? Qué grande peligro. Mañana voy a continuar y quiero que, mira, mañana tú puedes ir a la playa, día de descanso. Para el mundo entero es día de descanso, pero para nosotros todos los días son días de reposo. Mañana va a ser un día espectacular. Vamos a hacer una reunión para las personas nuevas de la iglesia, pero además vamos a predicar herramientas para atrapar el reposo de Dios en tu vida. Y te quiero dar un tip. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, sino sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Rápidamente, fíjate, 5 diferencias entre un hombre espiritual y un hombre carnal. Número 1, habla diferente. Habla en la carne y no en el espíritu. No puedo hablarles como a espirituales. 2, como niños. Tenemos una edad distinta. Si nos movemos en la carne, bebemos leche, un alimento distinto. 4, no somos capaces. Tenemos una capacidad distinta. Y 5, tenemos un resultado distinto: celos y peleas, frustraciones. Cuando funcionamos en el espíritu, todo obra para bien. Cuando caminamos en el espíritu, entendemos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor ocurre para bien. Entendemos que Dios no procura el mal para nosotros, ni provoca el mal. Entendemos que en algunas situaciones de nuestra vida escogimos vivir el bien y el mal, y tenemos que vivir las consecuencias. Pero los que estamos en Cristo, aún las consecuencias que a través de nuestro libre albedrío decidimos tomar, obran para bien por su misericordia. Así que no te quejes más por las decisiones que tomaste en el pasado. Preocúpate por las decisiones que tomas ahora. Termino con esto. Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Usted sabe lo que significa Noé? Noé significa descanso, reposo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, el reposo, halló gracia, claro. Porque cuando tú entras en el reposo del Señor, hallas la gracia del Señor. Y si no, explícame cómo un hombre pudo soportar 120 años construyendo un arca en el desierto cuando nunca jamás había llovido. ¿Cómo pudo soportar un hombre 120 años elaborando un arca al frente de la risa y la burla de todos a su alrededor? No quiere decir que el que está en el reposo del Señor es un flojo. El que está en el reposo del Señor se esfuerza, es valiente y tiene fe para que las promesas del Señor se cumplan en su vida, así sea ilógico lo que está haciendo. Todo en el reino se gana por fe. Tu más grande esfuerzo en el reino tiene que ser crecer en la palabra, crecer en fe. Yo quiero preguntarle a alguien en esta congregación hoy que necesite hoy una inyección muy fuerte de fe, que necesita entrar, que anhela, que desea arrebatar esta palabra, esta promesa, y quiere entrar en el reposo de Dios. Que se ponga en pie ahí donde está. Voy a orar por usted. Si usted necesita entrar en ese reposo del Señor,
Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alguien tiene que saber esto. Si Él lo prometió, Él lo hará. Alguien tiene que saber esto. Pasarás al otro lado. Aunque se levante un ejército contra ti, estarás confiado. Alguien tiene que saber que esto que estás viviendo también pasará. Que el Señor está contigo como poderoso gigante. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, ahí viene la promesa: no temeré, porque tú estás conmigo. Alguien tiene que saber que lo que está enfrentando en sus fuerzas te va a frustrar. Alguien tiene que saber que lo que estás combatiendo, si lo estás haciendo en tus fuerzas, va a producir estrés. Pero si estás confiando en la palabra, serás como árbol plantado junto a corriente de agua, que dará a su tiempo su fruto. Alguien tiene que saber que el esfuerzo que estás realizando vale la pena en Cristo, y que lo que estás haciendo dará su fruto y lo verás. Tus hijos, tu generación, tu familia verá el fruto de tu trabajo, verá el fruto de tu esfuerzo, de tu victoria, porque su palabra dice que no seremos avergonzados. Los que sembraron con lágrimas y con llanto, con regocijo recogerán. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él no permitirá que los demás tomen la victoria que ya Él te dio para ti. ¿Te parece si levantas tus manos ahí y simplemente adoras al Señor y declaras su palabra? Vengo a reposar. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, salimos de este lugar en el reposo de tu palabra. Salimos de este lugar conscientes que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Salimos de este lugar, Señor, consciente que lo que tu palabra prometió se cumple en mi vida. Salimos de este lugar consciente, Señor, que si tú lo prometiste, hecho está. Salimos conscientes de que la fe es ahora, es hoy. Mi día de reposo es hoy. Hoy, Señor, hoy aumenta mi fe y no desfallezco. Hoy, Señor, entro en el reposo de tu palabra y todo lo que toque prosperará. Señor, hemos traído el diezmo, las ofrendas, el fruto de nuestro trabajo. Multiplica, papá. Multiplica, papá. Permítenos administrar bien el recurso, Señor, que sale de las manos de tus hijos y alcanzar la victoria prometida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz semana, Iglesia de Oración. Somos una iglesia
real, Dios, porque no quiero parar de hablar de ti, papá. No quiero parar de decir que eres todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago. Y soy Dios. Soy una constante adoración. Soy una constante manifestación de tu amor en mi Jesús. Dios, tú eres todo lo que somos. Dios, tú lo eres todo. Tú lo eres todo. Dios, no quiero parar de hablar de ti, papá. Dios, no quiero parar de adorarte a ti, papá. Tal y como soy, tal y como eres tú en mí, yo soy en ti, Dios. Una iglesia real. Una iglesia que habla de ti tal cual. Porque somos una constante adoración.